nuevamente mi expresión de gratitud a todas las personas que están aquí presentes, que están dedicándonos un poco su tiempo y su atención. Hablar realmente del perfil del juez dentro de un Estado constitucional de derecho puede llevar a una idea inicialmente equívoca de que probablemente después de esta charla uno pueda llevarse determinadas características que debe tener un juez dentro del Estado constitucional de derecho, unas 8 o 9 aptitudes, muchísimas gracias, 8 o 9 aptitudes o competencias, y que probablemente esa sea una suerte de receta o de panacea a uno de los poderes del Estado que es permanentemente cuestionado, que es el Poder Judicial. Les adelanto a decir que esto no va a ser así. En segundo lugar, y creo que también esto podría llevar hacia la idea de que lo que acá, luego de la ponencia, uno puede tener es el perfil de un juez ideal. Y también lamento decirles que eso no pretendemos ni por asomo. Hemos encontrado, a la hora de buscar, cruzar información, confrontación de cosas que uno tiene por la intuición, y hemos encontrado el informe de la Mesa Permanente de Justicia de Diálogo de Argentina, donde participan una serie de juristas, a lo mejor el más reconocido es Rodolfo Vigo, y señala, finalmente toman como conclusiones que el perfil de un juez en un Estado constitucional debe mantener las siguientes características. Debe tener independencia, imparcialidad, capacitación permanente, decoro, secreto profesional, honestidad, transparencia funcional, fortaleza, dedicación, trato respetuoso, compromiso institucional, prudencia, y lo último sí es para pensarlo, austeridad republicana. Entonces uno lee estas características que debe tener el juez y uno dice, a este lo quiero tener de yerno, ¿verdad? Ojalá alguna de mis hijas no pueda tener esta capacidad de escoger a una con características que... La pregunta es cómo medimos esto de aquí. Es un deseable con seguridad, pero me parece, y a esto es lo que nosotros queremos enfocar de manera distinta, que cuando se habla del perfil del juez en un Estado constitucional de derecho, diera la impresión que recargamos la lupa, recargamos el prisma en el perfil del juez, sin darnos cuenta de una cosa, que debiéramos no recargar necesariamente, pero primero debiéramos ver si realmente están dadas las condiciones en nuestros países para que se llame un Estado constitucional de derecho. Es lo que yo pretendo aquí, es decir, lejos de ver el perfil del juez de manera endógena en lo que se le refiere al juez en sí, prefiero verlo de una manera exógena, es decir, todos somos resultado de nuestras circunstancias, de nuestras características, ¿verdad? Cada uno de los expositores que ha venido acá seguramente nos hemos preocupado en revisar la legislación paraguaya, la constitución paraguaya, pero nadie deja de decir en mi país, porque definitivamente es el aire que respiramos, es la atmósfera en la cual vivimos y es difícil desprenderse totalmente de ella. Una de las cosas que uno va tomando con la madurez es que deja de ser un poco digamos, fantasioso respecto a la concepción de lo que inicialmente uno tiene sobre diversas personas, ¿no? En la escuela, el Perú, que ha perdido todas las guerras, generalmente las que ha participado, somos muy pródigos en héroes. Y los héroes nos lo venden como una idea de personas impolutas, intachables. Cuando uno comienza a profundizar un poco, encuentra que, claro, dieron la vida, son héroes, pero que definitivamente no fue un arranque de espontaneidad del cual lucharon por la tierra. O eran propietarios de esa tierra, o con alguna medida comenzaron a perder sus derechos y unieron su interés personal al interés del indígena, al interés de la nación, y entonces eso los humaniza más. Esta es una percepción que nosotros la tenemos muy clara. En Argentina ha salido una nueva biografía de don José de San Martín, que para el Perú
para Chile y para la propia Argentina, es el gran libertador. Y nosotros en el Perú nos detenemos a discutir entre San Martín y Bolívar, y la mayoría somos sanmartinianos, me incluyo, antes que bolivarianos. Y nosotros lo llamamos el santo de la espada, porque el Perú tiene el primer santo de toda América Latina, que es San Martín de Porras, ¿no? Un mulato, el santo de la escoba. El santo de la escoba, el santo de la espada a don José de San Martín, porque desde la escuela nos brindan una imagen impoluta. Pues esta nueva biografía lo hace más terrenal, ¿no? Lo pinta como un hombre que, casado con la jovencísima María de los Remedios de Escalada, a quien los libros nos dicen que sintió una pena no acompañarle en su lecho de muerte. La biografía nos señala lo contrario, que él descubre que le fue infiel con uno de sus subalternos, y entonces adrede es que no quiso asistir a su muerte, y escribe una carta a uno de sus mejores amigos y le dice: nací para ser cornudo. Y por eso es que se refugia en su hija, en Merceditas, hasta su muerte en Boulogne-sur-Mer. Son estas cosas que nos muestran realmente este tema en la humanidad. Yo agradezco a Dios ser contemporáneo todavía a algunos próceres del derecho procesal. Me hubiera gustado conocerlos a todos. Hoy creo que tengo la posibilidad de conocer a uno de ellos. Pero me gusta estar con ellos, cenar al lado de ellos, no para hablar generalmente de derecho porque lo tienen escrito, sino para aprender de cosas que normalmente la cuentan, ¿no? Cuenta como el más grande procesalista colombiano, Hernando Davis Echandía, era un gentleman, era un hombre que, según cuentan quienes lo conocieron, si un cajero automático le ponía una pollera, era capaz de enamorarlo. Era un tipo que muy gentil con las damas y de una atracción, y eso lo hace más humano. Y eso es lo que yo quisiera que de alguna forma pensáramos en el perfil del juez dentro de un Estado constitucional. Entonces, antes de ver las cualidades personales, profesionales que pueda tener el juzgador, nosotros apostamos más bien por ver lo otro, que es el escenario en que se va a desarrollar, que es el denominado Estado constitucional de derecho. Insisto, esto me parece a mí una idea no negociable. Si no estamos hablando de una entelequia, estamos hablando de un modelo, estamos hablando de una persona que definitivamente depende de muchos factores para que lleve adelante el desarrollo que tiene, ¿no? El otro día, para una presentación en el Brasil, revisaba un poco su historia, y como todos sabemos, entre 1810 y 1825, todos los países latinoamericanos de habla española comenzamos a conformarnos en república, a ser independientes. Brasil no. Brasil desde 1822 hasta 1889 fue un imperio, una monarquía, y esto los marcó para siempre. No es una coincidencia que tengan el o rey del fútbol a Pelé, o el o rey de la música a Roberto Carlos, o elijan a la reina del carnaval, y que el carnaval sea la fastuosidad propia de una monarquía. Los marcó para siempre. Eso es lo que nosotros intentamos en estos minutos, insisto, demostrar, ¿no? Demostrar que podemos consumirnos la vida discutiendo sobre todas las, digamos, características que debería tener un juez, y sin embargo nos parece que debiéramos de comenzar por la música de fondo, que es el Estado constitucional de derecho. ¿Qué características tiene este Estado constitucional de derecho? Tiene tres fundamentales, y todas ellas en contraste con lo que viene a ser el Estado legal de derecho. En el Estado legal de derecho, a este lado, había una supremacía política de la Constitución. La Constitución era vista como la norma que organizaba el poder, organizaba el control intrapoderes y la organización del Estado. Esa supremacía política hoy viró hacia una supremacía más bien jurídica. Una Constitución que es vinculante desde el preámbulo hasta la última disposición final y transitoria.
Cuando en el Estado legal de derecho se hablaba de una supremacía, era solamente política. Cuando se hablaba de lo jurídico estaba la ley. De ahí viene el principio de legalidad, de ahí viene aquella frase tan trillada de la ley es la ley. Y hoy nos encontramos que la Constitución es esa norma vinculante. Y aquí hay que hacer un pie de página, porque definitivamente esa Constitución, a diferencia de un código o a diferencia de una ley, es una Constitución con normas muy abiertas, una Constitución enunciativa, no es algo que se le tenga que explicar ninguna institución. Y esto no es una patología, es la naturaleza de la propia Constitución. De tal forma que su vinculación requiere una interpretación y a veces reinterpretaciones. Y ahí es donde normalmente no nos ponemos de acuerdo. Ahí hay un primer cambio. Ahí hay un primer cambio que experimenta el juez, que, señores, es juez hace 20 años y que entonces ha tenido este tránsito, este cambio, este giro de 180 grados de un Estado legal a un Estado constitucional de derecho. La segunda característica es que el viejo Estado de derecho, o Estado legal de derecho, o Estado social de derecho, como quiera llamársele, tenía un legislador omnipotente, el legislador que tenía legitimidad democrática directa, que era elegido por la ciudadanía, prácticamente tenía el poder de legislar y era el todopoderoso. Hoy, en el Estado constitucional de derecho, el legislador es objeto de control. Al legislador se le pone la lupa. Nunca antes en la historia jurídica latinoamericana se iniciaron tantos procesos de inconstitucionalidad contra normas dadas por el legislador. Antes la norma solamente se basaba en la racionalidad, y hoy día, además de la racionalidad, se le exige al legislador la razonabilidad. Recasens, este notable filósofo del derecho guatemalteco, lo explica de una manera clarísima, ¿no? Durante su experiencia europea, él cuenta allá en Madrid, saliendo o entrando a la estación de Atocha, encontraba un letrero donde había la silueta de un perro envuelto en un círculo con una flecha clarísima que decía, ¿no? Una flecha que lo cruzaba, que era prohibido subir a los trenes con perro. Y él dice, ¿no? La racionalidad es un ejercicio lógico. En cambio, la razonabilidad es un ejercicio de causa y efecto. De tal forma, dice, ¿no?, que si yo veo ahí el letrero, prohibido subir con perros, y solamente hago un ejercicio lógico, entonces voy con un oso, y con lógica yo razono. Aquí dice prohibido subir con perros. El oso no es un perro, ergo el oso sube. Se puede llegar a ese absurdo. En cambio, él dice, en la razonabilidad es un ejercicio causa-efecto. Dice prohibido subir con perro. La pregunta es, ¿por qué está prohibido subir con perro? ¿Por salubridad, por comodidad, por seguridad? Perfecto. Con mayor razón, no sube el oso. Y entonces acá es donde a un legislador, basado principalmente en las mayorías, basado principalmente en intereses que son legítimos, se cambió el tema de la racionalidad al tema de la razonabilidad. Y la tercera característica es que, ayer lo mencionaba Gustavo Calviño, que ya nos acompaña, en el Estado de Derecho había un reconocimiento y una protección de los derechos fundamentales. Hoy, en el Estado constitucional de derecho, lo que se exige más bien es una eficacia de esos derechos fundamentales, que además es un mandato supranacional. El artículo 25, inciso primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, sostiene que los Estados parte deben brindar a sus ciudadanos, en caso de vulneración de derechos fundamentales, un recurso rápido, sencillo y eficaz. La rapidez es una situación utópica. En el caso del sencillo, también. Pero lo que se le exige fundamentalmente es el tema de la eficacia, y hacia eso han apuntado la justicia constitucional, sea cual sea el nombre que tenga. Entonces creo yo que son estas razones exógenas las que primero tenemos que analizar. Por ejemplo, cuando nos hablan de la supremacía constitucional, hay que analizar dónde es que se ubica el Poder Judicial. Porque hace un rato muy, pero muy largo, no es que estemos, o no es que estén los tres poderes del Estado en un mismo nivel. No es que el presidente de la República tenga el mismo peso específico que el presidente del Congreso, que el presidente del Poder Judicial. Es más, nosotros, a veces de una forma involuntaria,
Seguimos hablando como si el Poder Judicial siguiera sojuzgado al Ejecutivo cuando decimos administración de justicia, ¿no? Lo consideramos una parte de la administración pública como en aquellos tiempos en que estaba dominado por el Ejecutivo. Y nos cuesta identificarlo realmente como un verdadero poder del Estado. Creo yo que por ahí es un buen punto de partida. Pero además de ello, muchas gracias, pero además de ello, nos encontramos también con otra característica, que es el hecho de el sistema procesal por el cual se apuesta. No es un tema menor. Es decir, señor, no es que la Constitución claramente nos diga que el sistema procesal es garantista o es activista, no lo dice, no lo señala. Generalmente viene en los códigos procesales y es en el título preliminar, en el enunciado de principios, en ese catálogo donde uno puede ver realmente dónde es que soplan los vientos y llegan a las naves. Y esto de acá, ni siquiera, y a veces este es el error que cometemos en el debate garantismo-activismo, los enfrentamos como si fueran cuestiones monolíticas, y no es así. El activismo busca, insisto, al no tener el juez, al no tener el poder judicial, la legitimidad democrática directa, al ser elegido por la ciudadanía, ¿no? Al no tener esto busca diversos tipos de legitimidad. Y entonces hay un juez de Ribeirão Preto en la provincia de Sao Paulo, Eduardo José da Fonseca Costa, quien ha desarrollado esta teoría de la legitimación del activismo. Y él reconoce que hay tres tipos de activismo que se dan. Hay un activismo socialista, ¿no?, que es aquel que de alguna forma lo que le interesa al proceso es el bien común, y entonces el juez es una suerte de Robin Hood, y por eso encontramos, ¿no?, el indubio pro operario, pro minore, pero no lo encontramos en la sentencia, que es en el caso de duda hay que favorecerlo, sino lo encontramos a lo largo del proceso como un afán paternalista, con un afán proteccionista y un afán que notablemente desequilibra la balanza de imparcialidad que debe tener. Eso los encontramos en nuestros códigos y a veces nos parece una normalidad. O reconoce un segundo tipo de activismo, que es lo que se conoce bajo el nombre del activismo fascista, ¿no?, que es donde ya el juez no es un Robin Hood, sino el juez es un general. Ahí es donde viene el principio de autoridad o dirección del proceso, donde ya de alguna forma lo que importa es el corporativismo, lo que importa es concentrarlo todo en el ámbito del Estado. Y entonces se es enemigo del arbitraje, se es enemigo de la autocomposición, porque definitivamente todo se concentra en el Estado. Y en los últimos tiempos él reconoce un tercer tipo de activismo, que es el activismo socioliberal, que si en el socialista es Robin Hood, en el fascista es un general, en este último es un gerente. Y entonces comienza a entenderse, ¿no?, todo el proceso como una microempresa dentro de una macroempresa que es el Poder Judicial. Y entonces lo que importa son las estadísticas. Y entonces hay que celebrar cuando se declara una demanda improcedente, porque entonces ya resolvió un caso y sumé una estadística más. Y entonces es donde el juez realiza casi un poder gerencial, buscando justamente esa eficacia, ¿no? Y ustedes pueden encontrar dentro de los perfiles del juez de hoy actividades gerenciales, ¿no?, cursos de despacho judicial, de ámbito administrativo. Mientras no tengamos claro hacia dónde vamos, por ejemplo, en el Código Procesal Civil peruano hay los tres tipos de activismo. Los encontramos en tres principios diferentes. Va a ser muy difícil poder determinar, ¿saben qué?, este es el perfil. Porque vamos a encontrar siempre que somos una suerte de mistura, una suerte de un mosaico amorfo que no define realmente de manera clara hacia dónde es que esto va. Pero por otro lado, en la segunda característica, que es el legislador controlado, nos encontramos con dos cosas: con errores de defecto y errores de exceso. En los errores de defecto nos encontramos con el ocio del legislador. En mi país nos hemos llenado mucho la boca diciendo de que hace 10 años
dimos el primer código procesal constitucional de toda América Latina. Ya se replicó hace muy poco tiempo en Bolivia, y ustedes vean los artículos, ¿no? El Perú, que es pionero, es un código timorato. Es un código que no reguló, por ejemplo, la inconstitucionalidad por omisión. Lo único que regula es la inconstitucionalidad por omisión, ¿no? Yo hago una norma que es inconstitucional, pero a mi Congreso la Constitución me manda algo y no la hago. No hay la inconstitucionalidad por omisión. De tal forma que la Constitución ordena que cada 5 años se elija magistrados del Tribunal Constitucional. Hace un rato largo. Hay un magistrado que el 26 de diciembre de este año cumple 10 años como magistrado del Tribunal Constitucional, cuando la Constitución dice 5. Cumple 10 años. Ya está haciendo sus trámites en registros públicos para pedir la prescripción adquisitiva y quedarse con el local del tribunal, porque ha tenido una posesión pacífica, pública y continua durante una década. Ha creado una figura que solo la menciona. Miren la irresponsabilidad del legislador. Solo la menciona. El precedente vinculante. Es decir, el doctor Cantero plantea una demanda de amparo, y esa demanda de amparo, digamos, contra una municipalidad, contra un ente estatal, no solamente le favorece a Cantero, sino que vía la figura del precedente vinculante, una sentencia que sin interparte la convierte erga omnes. ¿Y qué ha dicho del precedente? Del precedente ha dicho que el precedente puede derrotar una ley, pero una ley no puede derrotar un precedente. Ergo, señores, la pirámide que él señala en el Perú tiene cuello de cóndor, porque tiene la Constitución, tiene la ley, y en medio de ellas tiene el cuello del cóndor, tiene la corbata del cóndor, que viene a ser el precedente. Cuando el precedente surge de la jurisprudencia. Y repito, es una institución que no está regulada, simplemente se le menciona. ¿Quién la ha regulado? El mismo órgano que la emite. Son situaciones que definitivamente no se condicen con los estándares de seguridad jurídica que debiéramos tener. Hoy en la mañana, por una gentileza de Gustavo Calviño, estuvimos participando unos minutos al lado de Gabriel Valentín en el curso de litigación oral que se brinda en el Colegio de Abogados del Paraguay, y yo les decía, les explicaba cómo en el título preliminar del Código Procesal Civil Peruano se habla del principio de la buena fe procesal, ¿no? La confianza que hay entre el demandante y el demandado, ¿no? O sea, pareciera de que, lejos de haberse hecho en una legislatura entre juristas, pareciera que se ha hecho en el realismo mágico de Macondo, de García Márquez. Habría que ver si hay alguien con colita de quienes han hecho esto, o en el set de televisión de ese tiranosaurio Rex Púrpura, ¿no? Que dice: te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. Porque de allí pensar que entre las partes en un proceso va a haber buena fe procesal, señores, quien haya pisado por una sola vez un juzgado sabe la atmósfera que allí se respira, ¿no? Como si fuera poco, el amparo, que es una institución de las pocas que ha dado el derecho latinoamericano al mundo, el amparo se creó para que el ciudadano se amparara, de ahí el nombre colocado por el mexicano Manuel Crescencio Rejón cuando hace la Constitución de Yucatán de 1841, contra el Estado o contra el particular que le vulnerara los derechos fundamentales. Ahora no. Ahora, con este fenómeno de la eficacia de los derechos fundamentales, en el Perú se han creado 2 amparos extraordinarios que en mi concepto distorsionan su origen y su naturaleza. El amparo contra resoluciones judiciales, con lo cual se hace con la cosa juzgada, y el amparo contra normas legales. Otra vez vemos al legislador controlado. De tal forma que esto finalmente termina en algo impredecible, y esto termina en una situación que, repito, ¿no? La letanía siempre es la misma, en defensa de los derechos fundamentales. La pregunta es si con estas cosas, en definitiva, nosotros podemos aspirar, ¿no?, luego a pedirle a un juez que guarde determinadas características. Y ni hablar de la eficacia de los derechos fundamentales. Ayer en la impecable diapositiva del doctor Calviño se veía una imagen del caso del río Matanzas, la eficacia de derechos fundamentales. Se dictan sentencias que pasan los años y nunca se cumplen.
o se dictan sentencias que justamente en nombre de esta eficacia rompen la seguridad jurídica. Hay un nombre que si uno lo tipea en internet comienza a aparecer toda la historia de este caso. Una mujer, entre comillas, de nombre Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, cambió de sexo. Había nacido varón, Manuel Jesús Quiroz Cabanillas cambia a Karen Mañuca Quiroz Cabanillas. Y cuando presenta el cambio de nombre el ente peruano, pasan 4 años y no le entrega su documento de identidad. El Tribunal Constitucional dice, no, te está privando de tu derecho a la identidad, de tu personería jurídica, tu libertad de tránsito, fundada la demanda en pro de los derechos fundamentales, cuando había un error gravísimo. Él había hecho en una provincia del Perú una rectificación de nombre, y eso no es una rectificación. Una rectificación de nombre tiene un trámite de un proceso no contencioso. Debía haber hecho un cambio de nombre, que es un proceso de conocimiento mucho más grave. Se lo saltó el tribunal en nombre de los derechos fundamentales, fundada la demanda. En los casos de familia se han caído bibliotecas enteras con el expediente 2132-2008. Una señora quiere ejecutar una sentencia de alimentos cuando habían pasado 27 meses. Código Civil Peruano, artículo 2001, inciso 4, la prescripción de las obligaciones alimentarias es a los 2 años. Y ella lo presenta a los 27 meses. Improcedente, improcedente. Cuando llega al Tribunal Constitucional Peruano, aplica el test de ponderación de Robert Alex. Dice, a ver, ¿para qué está la prescripción? Seguridad jurídica, lo colocamos en esta balanza. ¿Y esto qué son? Alimentos, interés superior del niño, lo colocamos en esta balanza. Por lo tanto, dice, ¿saben qué? Aquí predomina el interés superior del niño, ergo, este artículo 2001, inciso 4, lo declara inconstitucional. Y que la prescripción ya no sea 2 años, sino sea 10 años. Cambió todo. Alguien por ahí puede decir, no, pero está muy bien, eran alimentos de un menor. Más que la meta, de nuevo, el método, el procedimiento que para esto se realiza. Entonces, a esto habría que sumarle muchas más cosas. El nombramiento de los jueces, ¿o no? Ya vamos terminando. En mi país lo hace el Consejo Nacional de la Magistratura, que está integrado por 7 personas, uno representado por los colegios de abogados de todo el Perú. La última elección fue hecha un domingo, Día del Padre, y además la elección no es obligatoria. En un desapego total, 7 miembros. O, por ejemplo, en el ámbito de la formación, ayer hablaban de las universidades garage que abundan en mi país. En mi país se ofrece, la carrera de Derecho dura normalmente 6 años. Se ofrece la carrera de Derecho de manera virtual en 3 años y medio, a distancia. Esa es la autonomía universitaria. Nadie puede intervenir. Aquel que interviene, ¿no?, está yendo contra la libertad. Eficacia de los derechos fundamentales. En buena cuenta son diferentes factores que, repito, primero, antes de entrar a ver lo que es el juez, la calidad humana, las competencias que pueda tener y todo ello, creo que lo primero que se debe hacer es, señores, asegurarnos de que si estamos o no estamos en un Estado constitucional de derecho. Nuevamente quiero agradecer a todo el equipo, es admirable. Yo quisiera tener en el Perú esa sintonía, esa armonía que hay entre los miembros del capítulo Paraguay del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Entre nosotros estaríamos poniendo cabe, estaríamos jalándonos del saco y lamentablemente así no marchan las cosas. Yo le auguro el mejor de los éxitos. Estoy seguro que las siguientes jornadas van a ser un éxito. Y sobre todo, nuevamente, el agradecimiento a ustedes, ¿no? Una vieja leyenda japonesa dice de que había un pueblo en el Japón que estaba en el país del sol naciente, había en medio de una montaña que hacía que no llegara el sol a ese pueblo. Entonces sus habitantes eran completamente albinos, los animales morían a los 3 meses, el pasto estaba totalmente seco y estaban resignados años tras años, hasta que un día este pueblo resignado ve que un jovencito con un morral, con una mochila lleno de picos, palas, va subiendo, escalando la montaña, y todo el mundo sorprendido le dice, ¿dónde vas? Le dice, voy a comenzar a tumbar esta montaña. Cuando tumbemos esta montaña, el sol nos va a dar, y entonces este pueblo va a recorrer la vida.
y todo el mundo mirándolo como si estuviera loco le dice, oye, pero te van un siglo, no te va a alcanzar para tumbar esta montaña. Y él le dice con la serenidad de un sabio, sí, pero alguien tiene que empezar a hacerlo. Y yo creo que estas jornadas, Robert y todo el equipo y a ustedes asistentes, han comenzado a hacer algo muy valioso por este país tan hermoso. Muchísimas gracias a todos.